espacio de unión entre nuestros socios con expertos de la inocuidad en sus diferentes áreas: académica, investigación, industria y regulación. El objetivo del Foro AMEPAL es poner en contacto las experiencias y conocimientos de los expertos invitados cada último martes de mes y generar la interacción con nuestros socios. De favor, les vamos a solicitar que cierren sus micrófonos y cámaras por respeto a nuestro ponente, y les comentamos que sus preguntas serán contestadas vía chat al final de la exposición. A continuación, tendré el honor de presentar a nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Martínez Telles. Él es ingeniero fruticultor por la Universidad Autónoma de Chihuahua en 1983, maestro en ciencias en nutrición y alimento por el CIAD en 1990, doctorado en tecnología de alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia en 1993. El doctor Martínez Telles es profesor investigador titular E en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, CIAD, ubicado en Hermosillo, Sonora, prestando sus servicios desde 1998. Fue director de Área de Tecnología de Alimentos y Origen Vegetal del CIAD del 2008 al 2013. Actualmente, coordinador de investigación hasta el 2024. Se inició como investigador en 1983 en el Centro de Investigación de los Recursos Naturales de Sonora, hoy Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, y posteriormente en el CIAD, en el cual en los últimos 27 años ha desarrollado investigación independiente en fisiología y bioquímica de plantas y frutos en pre y post cosecha, así como en inocuidad agroalimentaria. Ha publicado 68 artículos científicos indizados como autor o coautor, 6 capítulos del libro en temas de inocuidad agroalimentaria, y ha sometido en colaboración 4 solicitudes de patente y es coinventor de una patente otorgada. Participa en la formación de recursos académicos y es gerente técnico del organismo de certificación OC-CIAD Sonora Alimentos, acreditado por la entidad mexicana de acreditación para el pliego de condiciones de camarón. Fue consultor de la FAO-ONU en temas de inocuidad agroalimentaria y forma parte del Subcomité de Inocuidad de Frutas y Hortalizas del Codex Alimentarius México. También consultor para frutas y hortalizas de la marca México Calidad Suprema, y es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores desde 1994, actualmente con la categoría de nivel 2, con vigencia hasta el 2022. Es investigador comisionado del CIAD en el consorcio Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, CIDAM, desde 2012. Participa en proyectos del CIDAM en colaboración con el grupo de investigadores CIAD-CONACYT, comisionados al CIDAM en la ciudad de Morelia, Michoacán. En esta ocasión, él nos va a impartir la conferencia titulada Impacto de los programas de inocuidad agroalimentaria en la responsabilidad social y medio ambiente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Ludvi, y muchas gracias a la AMEPAL por la invitación para venir a acompañarlos y compartir con ustedes una charla de lo que es una de mis pasiones, que es la inocuidad agroalimentaria. Como me decía, les comentaba Ludvi hace unos momentos, vamos a hablar un poquito de lo que es la inocuidad agroalimentaria y los impactos que hemos visto en responsabilidad social y el medio ambiente. La inocuidad pues ha cambiado muchísimo, ha ampliado o extendido sus ámbitos. En la agricultura tradicional, anteriormente, hasta hace unos 30 años por ahí, pues la inocuidad no era un tema que preocupara a los productores agrícolas, ¿no? Era producir alimentos y si venía del campo, decíamos que era bien. Actualmente la agricultura moderna pues ha implementado mucha tecnología. Las demandas del mercado hacia los productos agrícolas frescos pues ha cambiado
y la percepción del concepto agricultura moderna, pues ahora está lleno de tecnología, hay implicaciones comerciales, ya la agricultura, los productos agrícolas atraviesan fronteras, pueden estar disponibles en prácticamente todo el mundo cuando son cultivados en cualquier parte del mundo. Entonces, la inocuidad alimentaria en su concepto, como lo conocemos todos, pues es el asegurar que el consumo de los alimentos no ocasione daños a la salud de los consumidores. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta que debemos lograr para cualquier tipo de alimento. En el caso de los alimentos de origen vegetal, productos agrícolas frescos, pues la Doctor, inocuidad, está proyectando. perdón, no se proyecta. No, se ve usted nada más. Válgame Dios. ¿Es la presentación o es usted? Creo que va a tener que poner la presentación. Déjenme ver, lo vuelvo a compartir, a ver si ahora. ¿Sí? ¿Ya se ve? Muy bien. Bien, pues afortunadamente eran la segunda diapositiva. Nada más, ahí está. Les decía yo que la inocuidad en la producción agrícola pues es un reto, porque hay que empezar, escuchamos mucho el eslogan del campo hasta la mesa, ¿no? Pero lo que ocurre en el campo pues es muy diferente a lo que estamos nosotros tradicionalmente manejamos en una planta de procesamiento, en un empaque, donde las condiciones son controladas. La inocuidad en el campo es un reto que debemos de conocer cómo se trabaja en los ambientes agrícolas para poder tener los criterios para la implementación de medidas que nos ayuden a reducir los peligros en los alimentos. Tradicionalmente nos han dicho y lo sabemos, ¿no? Que una dieta con muchas frutas y verduras nos proporciona importantes beneficios para la salud, pero es importante cultivarlas, seleccionarlas y prepararlas de una manera segura, que no ocasionen daños a la salud de los consumidores. En el caso de las frutas y hortalizas, la problemática común que se tiene pues es la presencia de peligros biológicos, físicos y químicos, como es normal para cualquier tipo de alimento. Sin embargo, en las frutas y hortalizas, aparte de los peligros químicos, pues tenemos los residuos de plaguicidas en cantidades superiores a las autorizadas, que es un peligro químico, y el común denominador pues son los frecuentes brotes de enfermedades transmitidas por este tipo de alimento. Esa es la problemática común en las frutas y hortalizas. Los tipos de peligros que contaminan a estos alimentos pues tienen la misma denominación que para cualquiera. Son peligros biológicos, peligros físicos y peligros químicos. Sin embargo, en las condiciones de producción agrícola, pues es diferente la percepción que vamos a tener de ellos. Estos peligros pues nos llevan a producir enfermedades transmitidas por los alimentos que van a afectar pues básicamente a los más vulnerables, que son los que tenemos en nuestra población, que son los niños enfermos, las personas con sistema inmunológico comprometido, como los enfermos crónicos y los ancianos. Este es nuestro grupo de personas más vulnerables a enfermarse. Cualquiera estamos susceptibles a enfermarnos, pero este grupo de personas son las que tienen su sistema inmunológico o en desarrollo, como puede ser los niños, o ya en deterioro, como puede ser los adultos mayores, o las mujeres embarazadas, o las personas que tienen una enfermedad crónica.
En México se ha estudiado y se ha visto que los agentes etiológicos de enfermedades transmitidas por alimentos pues son básicamente o mayoritariamente ocasionados por bacterias, seguido por parásitos. Sin embargo, las sustancias químicas también forman parte de esos peligros que pueden ocasionar enfermedades a las personas, a los consumidores de alimentos. En esta diapositiva, pues sí es un estudio bastante viejo, pero muestra muy claramente el efecto que tienen los agentes etiológicos en las enfermedades transmitidas por los alimentos. En el caso de las frutas y hortalizas, pues también tienen una parte importante en esta estadística de estar vinculadas a las enfermedades transmitidas por los alimentos, al igual que las aves, la carne de res, el pescado, las frutas de hoja, verduras de hoja y las frutas pues forman ya una parte importante de esos brotes relacionados con el consumo de este tipo de alimentos. Recientemente en los Estados Unidos, pues en el año pasado, se reportaron brotes de enfermedades transmitidas por frutas y hortalizas relacionando a cebolla, duraznos, lechuga romana, germinado de trébol, vegetales de hoja, entre otros, relacionados con el consumo con enfermedades producidas por Salmonella, por Escherichia coli o 157H7. En general, otros patógenos que se han visto relacionados con frutas y vegetales frescos, pues son la Shigella, el Clostridium perfringens, la Escherichia coli 157H7, el Campylobacter, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Vibrio cólera, Shigella, Yersinia, Ciclospora, que pues no es una bacteria, es un parásito, y el norovirus, pues que es un virus. Entonces, todos estos patógenos han sido ya relacionados con brotes de enfermedades transmitidas por el consumo de frutas y hortalizas frescas. Debemos de considerar que las frutas y hortalizas frescas pues están, la mayoría de estos alimentos están producidos en el campo a cielo abierto, y pues las condiciones pueden ser, pues son muy distintas a la producción de un alimento procesado, ¿no? Un ejemplo de bacterias que han ocasionado brotes relacionadas al consumo de frutas y hortalizas, pues es la Listeria monocytogenes. Esta bacteria puede encontrarse en el suelo, en el forraje, en el agua contaminada, en el tracto intestinal de aves y peces marinos. Esta infección puede producir septicemia, meningitis, encefalitis, infección del sistema nervioso central y síntomas que pueden preceder por síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre o dolor de cabeza. Son síntomas muy comunes prácticamente a todas las infecciones. Sin embargo, vemos que las condiciones de los ambientes agrícolas pues pueden ser propicios para que esta bacteria esté presente en los lugares donde se producen esas frutas y hortalizas que consumimos. Otro peligro biológico pues son los norovirus. Su contaminación puede encontrarse en agua de riego, personas infectadas o alimentos contaminados, maquinaria contaminada. La infección se caracteriza por náusea, vómito, diarrea líquida, dolor abdominal y en algunos casos dolores musculares, dolor de cabeza y comúnmente fiebre leve. La mayoría de quienes contraen la enfermedad se recuperan dentro de 2 o 3 días. Esta enfermedad provocada por norovirus no es una enfermedad que ocasione la muerte. Sin embargo, es una situación muy incómoda y normalmente el cuadro de enfermedad pasa en 3 días según los reportes que se tienen de los médicos.
En trabajos que hemos realizado en el laboratorio, un estudiante de CIAD, él trabajó con la desinfección de fresas y pudo determinar que la cloración no afectó significativamente la inactivación del norovirus. O sea que el trabajar solamente con cloro en la desinfección para el caso de las fresas, no, el norovirus no lo podemos inactivar con una concentración alta de cloro. Incluso en este trabajo se utilizaron concentraciones altas de cloro, le estamos llamando altas para las frutas que son 300 o 350 partes por millón, que ya tienen un efecto en la calidad y no fue posible inactivar el norovirus, mientras que la radiación gamma logró disminuirla aproximadamente en 2 logaritmos. Un tema muy importante y que he visto que en los congresos de inocuidad, pues no trabajamos mucho en lo que son los peligros químicos en los productos agrícolas frescos. Los plaguicidas en sí representan una parte importante de estos peligros, ya que son utilizados en las prácticas agrícolas con mucha normalidad. Es más, hay algunos estudios que señalan que sin la utilización de productos agrícolas, productos químicos en la agricultura, no sería posible alimentar a la población mundial. Entonces requerimos de estos plaguicidas, pero debemos de tener la consideración de que representan un peligro químico por el consumo o la exposición a los plaguicidas. Aquí estamos hablando de dos situaciones: el consumo de alimentos con residuos de plaguicidas por arriba de los permitidos o por la exposición a los plaguicidas. Aquí estamos hablando de un sector de la población que trabaja en la agricultura y que está expuesta a los plaguicidas. Se sospecha que esta exposición y consumo esté vinculada a una serie de enfermedades y a otros problemas de salud. Se ha visto relación con varios tipos de cáncer, con enfermedades del sistema nervioso, con retraso en el desarrollo cognitivo de infantes, reducción del peso y tamaño al nacer y ocurrencia de malformaciones congénitas, abortos involuntarios, alteraciones del sistema inmunológico y hormonal y alteraciones en la expresión génica. Debemos considerar que los efectos, a menos que sea por exposición a plaguicidas, puede tener un efecto inmediato o provocando la toxicidad. Sin embargo, que por la situación de consumo, el efecto no va a ser inmediato. Sin embargo, el consumo continuo de alimentos con residuos de plaguicidas por arriba de los que normalmente se van a ir degradando, puede provocar enfermedades en tiempos más largos. En el caso de las bacterias, una enfermedad provocada por peligros biológicos, la enfermedad puede ocurrir en cuestión de horas, dependiendo de la dosis o la cantidad de células que se consuman. Puede provocar respuestas de enfermedad en cuestión de horas. Sin embargo, los plaguicidas, por el consumo de alimentos, puede ser más largo la respuesta en el organismo. En cuanto a plaguicidas, en el convenio de Estocolmo, en mayo del 2001, 127 países convocados por las Naciones Unidas se adhirieron al convenio de Estocolmo con el objeto de regular al menos lo que ellos llamaron la docena sucia, que es un grupo de 8 plaguicidas, 2 productos industriales y 2 productos de residuos del manejo industrial. Estos plaguicidas son los que a nivel internacional se han considerado como
que han provocado mayor daño a la humanidad y al impacto ambiental. Sin embargo, esto empezó como una docena sucia. Ahorita hay ya una lista de cientos de productos que están siendo controlados por el efecto ambiental y a la salud de las personas. En nuestro país, en México, para regular el control de los riesgos químicos en materia de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, se creó la Comisión Intersecretarial para el Control de Procesos y Uso de Plaguicidas y Fertilizantes, que es conocido como el CICOPLAFES. Esta comisión intersecretarial, a través del CICOPLAFES, regula la cantidad, los límites máximos de residuos permitidos en los alimentos, regula las aplicaciones de las dosis que se pueden aplicar, el tipo de producto que se puede aplicar según el cultivo que se está trabajando. Entonces, nos ayuda a controlar esa aplicación desmedida o sin límites en cuestiones agrícolas. Los plaguicidas básicamente tienen una afectación directa o particularmente expuestos, pues es al personal agrícola, que son los que están expuestos directamente a los plaguicidas al estar trabajando en las aplicaciones en el campo. Otros son las mujeres embarazadas, son los niños o los bebés en estado de lactancia. Ellos son los particularmente expuestos. Obviamente, los consumidores de alimentos, o sea, todos nosotros también vamos a ser susceptibles de enfermarnos, pero ellos son los que directamente pueden tener un efecto al tener contacto directo con el plaguicida. En la agricultura, los vehículos potenciales de contaminación, pues son el campo, el agua para riego y manejo post cosecha, los fertilizantes, las aguas negras y grises, los trabajadores, las instalaciones, el transporte y las aplicaciones de plaguicidas. Esos fertilizantes y plaguicidas, pues son un vehículo potencial también de contaminación, y no solamente van a ser un peligro químico, también puede implicar peligros biológicos, ya que estos fertilizantes deben ser aplicados, la mayoría de ellos, a través de agua. Les decía ahorita, el campo, un ejemplo es por la falta de higiene en las instalaciones del campo, la defecación al aire libre, la presencia de fauna silvestre, puede acarrear peligros biológicos a los lugares donde se están cultivando los alimentos. La maquinaria que no tiene prácticas de higiene adecuada puede facilitar la contaminación cruzada en el cultivo de los alimentos. El agua para riego y manejo post cosecha pueden contar los alimentos por contacto directo con el agua contaminada o por absorción. Aquí vemos dos fotografías, una que es un reservorio de agua en una instalación agrícola, donde esa agua pasa a través del sistema de riego para la producción de alimentos. La calidad microbiológica del agua es sumamente importante para el riego. En el caso del manejo post cosecha, vemos una foto aquí donde se hace un tratamiento hidrotérmico en los mangos, que es un requerimiento para poder exportarlos a varios países, saliendo de México por un requerimiento fitosanitario para el control de la mosca mexicana de la fruta. Sin embargo, el sumergir a los frutos en agua caliente, pues puede provocar la absorción de esa agua al interior del producto. Y si esta agua está contaminada, obviamente podemos tener una alta probabilidad de estar exportando fruta contaminada desde el interior, y ahí es imposible ya controlar.
Los fertilizantes y los plaguicidas, bueno, estos aplicados en mayor cantidad a la permitida, pues provocan residuos que se ha visto relacionado con la producción, con enfermedades, principalmente cáncer, leucemia en algunos casos, ¿no? Pueden ocasionar enfermedades transmitidas por alimentos y afectar a los expuestos y afectar también al medio ambiente. Vemos aquí que en la agricultura la aplicación de plaguicidas, pues si no hay una capacitación adecuada y el uso de equipamiento especial para protección de la persona que está realizando la aplicación, pues puede provocar una intoxicación fácilmente. La aplicación en campo, a nivel agricultura intensiva, pues obviamente se utilizan equipos de gran volumen que están haciendo aplicaciones a grandes superficies y sobre todo considerando que son productos altamente tóxicos en muchos de estos casos. Otros vehículos potenciales de contaminación, pues es la utilización de aguas grises o aguas negras para regar los productos agrícolas. Esto nunca debe de ser, nunca debe de ocurrir. Nunca deben de ser utilizadas para la producción de alimentos. La recomendación y lo que se tiene que hacer es utilizar agua potable con características microbiológicas adecuadas para la producción, principalmente en hortalizas, que estas tienen contacto directo con el agua al ser cultivadas directamente en el suelo. Vehículos potenciales de contaminación podemos ser nosotros mismos, puede ser el personal. Un portador sano de una enfermedad puede transmitir la enfermedad mediante la manipulación de los alimentos. Es por eso que es muy importante el cuidado de la salud del personal para evitar que este personal se convierta en un vehículo potencial de contaminación. Otros potenciales de contaminación son las instalaciones. La falta de higiene de las instalaciones puede contaminar a los alimentos. Entonces tenemos que mantener instalaciones bien cuidado, las prácticas de higiene que se utilizan. Y esta es una foto que nos podemos encontrar en algunos lugares en la carretera donde se está haciendo manipulación de alimentos sin tener precauciones por cuestiones de higiene. Entonces, tenemos que tener prácticas adecuadas para evitar la reducción de estos peligros. En el transporte de los alimentos, la falta de higiene en el transporte puede contaminar los alimentos, sea el transporte dentro de la unidad de producción, sea en el transporte hacia los centros de distribución o cuando es enviado a otros países a través de diferentes transportes, como puede ser a través en un barco, puede ser en transporte aéreo o por tren o por carretera. Una parte que tenemos nosotros que somos muy conscientes que el agricultor debe de tener el conocimiento y las herramientas para hacer una manipulación adecuada de las frutas y hortalizas. Debemos asegurarnos, y es parte de nuestro trabajo, concientizarlos de que conozcan cómo evitar o reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por el consumo de frutas y hortalizas. No necesariamente producir alimentos bonitos y de buena calidad. La inocuidad es sumamente importante. Hay que tener alimentos, pero alimentos sanos que no nos ocasionen daños a la salud. La gestión de la inocuidad de las frutas y hortalizas, pues lo que hemos platicado hasta este momento, bueno, empieza con las buenas prácticas agrícolas en el campo, la utilización de empaques
en campo o empaques cerrados, donde ya las prácticas de manejo, que comúnmente las conocemos como buenas prácticas de higiene, son aplicadas en el empaque, y el sistema HACCP también es una herramienta importante que se puede aplicar perfectamente en el empaque del alimento, ya en la transformación del alimento. Sin embargo, HACCP, aunque no está autorizado su uso para aplicarse en campo, y no es porque la verdad es que HACCP actualmente no tiene la información científica suficiente para poder aplicar el HACCP en la producción primaria, en la producción en campo. Sin embargo, es una herramienta útil para capacitar al personal y aplicar, ¿por qué no?, el principio 1 de HACCP, que es el análisis de peligro. Es una herramienta muy importante que puede ser utilizada en las prácticas agrícolas en el campo. Estas buenas prácticas agrícolas pues están orientadas o enfocadas para reducir los peligros de contaminación biológica, física y química de los alimentos en los ambientes agrícolas. Promueven el respeto al medio ambiente, lo que permite conservar la confianza de los consumidores y la preferencia por alimentos producidos bajo la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor, muy bien. Ok, continuamos. Es que sí, de pronto como que me sentí solo. No, aquí estamos acompañando. Excelente. Gracias. Bien, lo que son las buenas prácticas agrícolas pues están siendo referidas debemos considerar directamente las prácticas para reducir la incidencia de peligros a los alimentos en el agua, en el estiércol animal y desechos orgánicos municipales, en la sanidad e higiene de los trabajadores, en la sanidad en el campo, las instalaciones, en el transporte, en los plaguicidas y fertilizantes y la trazabilidad. Debemos enfocar en lo que hacemos en el campo a estos puntos específicamente como principales, pero no descartemos otros que podamos tener. Las buenas prácticas de manufactura reducen los peligros de contaminación biológica, física y química durante la poscosecha. Son referidas a las prácticas de higiene del personal, a los equipos, a las instalaciones y a la documentación que debemos de llevar para tener los registros adecuados y poder comprobar que esas prácticas se están llevando de una manera adecuada. Como ustedes pueden ver aquí en estas diapositivas, pues ya lo que son las prácticas de manufactura o buenas prácticas de higiene en un ambiente cerrado, pues es más fácil de controlar que en el ambiente agrícola cuando estamos a campo abierto. En el campo abierto es difícil controlar, más bien es imposible controlar el medio ambiente, el viento, la lluvia, los ventarrones, el calor, la temperatura, la baja de humedad, son factores que no podemos controlar. Sin embargo, en un ambiente cerrado, pues es la probabilidad de que controlemos esas situaciones es más probable. Aquí les muestro unos ejemplos de prácticas que utilizamos para mantener la desinfección de superficies de contacto con los alimentos, como pueden ser las cajas de cosecha, donde hemos utilizado yodo para mantener y desinfectar directamente en el ambiente agrícola, donde vimos que las sales cuaternarias de amonio y el yodo pues, han sido utilizados, y le presentamos al agricultor una opción de utilizar para desinfectar sus
sus charolas que utilizan o las bandejas que utilizan en el corte. Otro es la eficiencia y desinfección del ácido peroxiacético y el agua ozonada en la reducción de salmonela en cebollín verde. Como ustedes saben, el cebollín verde fue ocasionó un brote de virus de hepatitis A hace algunos años y es un producto muy importante en el norte de México, ya que el Valle de Mexicali y el Valle de San Luis Río Colorado en Sonora, el 90% de la producción de ese cebollín es exportado a Estados Unidos y a Inglaterra. Y un brote de hepatitis A ocasionó grandes pérdidas a los productores y una gran cantidad de personas enfermas. Entonces, trabajamos nosotros con ellos para lograr determinar qué alternativas tenían para hacer la desinfección de este producto en los empaques, utilizando agua ozonada, cloro, ácido peroxiacético, y vimos que el ácido peroxiacético en 90 partes por millón nos reducía alrededor de 3 logaritmos cuando es aplicado por aspersión durante 40 segundos, teniendo esa la mejor opción para trabajarlo. Otras opciones también fue el agua ozonada, que nos permitió ayudar a reducir la presencia de peligros biológicos en el cebollín verde. Todas estas prácticas que les he estado hablando, pues deben de estar reflejadas en los manuales de procedimientos operativos estándar. Esto con el compromiso de que cualquier práctica que estemos desarrollando en los manuales de procedimientos, pues tendrá que ser validada tanto para la desinfección de productos, para reducir la incidencia de productos de peligros biológicos, donde en el campo buscamos la reducción del riesgo, porque la eliminación probablemente nunca lo vayamos a lograr. Estamos buscando la reducción del riesgo, no la eliminación en la producción agrícola en campo. Ya más adelante tendremos que trabajar ya en el empaque o en el procesamiento, si es que este alimento va a ser procesado. Obviamente ya la aplicación de HACCP no lo va a permitir. En esto, les repito, en cuanto a la gestión de la inocuidad, pues el tener todo por escrito en el manual de procedimientos, que lo estamos usando en la agricultura y lo estamos fomentando. Aquí les presento yo un manual de procedimientos del año 2001, cuando empezábamos a trabajar ya con programas formales de inocuidad alimentaria en la producción agrícola, no solamente de uva de mesa. Fueron muchos los cultivos en los que estuvimos trabajando y fueron los principios de cómo generar expectativas de desempeño claras y precisas en la producción agrícola. El objetivo de esto es señalar qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Marcar la capacitación que debe de tener el personal, ya que todo el personal que participa en la producción agrícola debe de estar capacitado en temas de inocuidad agroalimentaria. En estos manuales se debe de reflejar las instrucciones precisas en lenguaje claro y fácil de comprender por los usuarios. Tenemos que incluso utilizar regionalismos, palabras que se utilicen en esa zona para que sea fácilmente comprensible ese manual de procedimientos. Tenemos que ser claros y señalar las expectativas observables, qué es lo que tienen que ver, cómo lo van a ver y cómo lo van a medir. Tiene que haber tareas y conductas específicas. Para esto nos sirve mucho la capacitación en inocuidad al personal que se encarga en la producción,
dándole tareas específicas y diciendo el comportamiento y señalándole objetivamente por qué se debe de lavar las manos, por qué debe de desinfectar sus herramientas. Y sobre todo, una supervisión adecuada, que un supervisor sea consciente de los peligros en los ambientes agrícolas, que conozca y tenga las herramientas adecuadas para buscar una desinfección y una reducción de los peligros en el ambiente agrícola de una forma adecuada. Estos conceptos nos van a llevar a poder implementar una gestión de la inocuidad agroalimentaria en la producción primaria. Obviamente la capacitación en HACCP es muy importante, ya que este sistema que nos ayuda a producir alimentos libres de peligros para la salud es la herramienta adecuada para comprender y sobre todo un taller de HACCP para poder implementar un plan HACCP adecuado a las condiciones en las que estamos trabajando. Les decía, el HACCP en la producción primaria no se puede aplicar porque no hay información científica suficiente para ver si los peligros se controlan o no en un ambiente agrícola. Sin embargo, en condiciones de un empaque, en condiciones adecuadas, es posible aplicar el HACCP. Ahora, parte de lo que mencionaba en el título de la plática, pues es el impacto de los programas de inocuidad agroalimentaria en la responsabilidad social. Consideremos que la producción agrícola pues interviene muchísima gente aquí en muchas regiones productoras de alimentos en el país, pues tenemos cantidades de gente que van 2,000, 3,000 personas encargadas de trabajar en la producción agrícola. Entonces, esta gran cantidad de gente pues está expuesta a ciertas situaciones donde la producción los lleva a estar en riesgo, ¿no? Para el caso de las empresas socialmente responsables, los programas de inocuidad han traído ciertas ventajas, ya que el ordenamiento de la forma de trabajar, pues han tenido esquemas de trabajo más productivos. Se refleja en los clientes porque son clientes más leales, porque al ver la forma de trabajar de una empresa más organizada y con atención a objetivos claros, como puede ser una política de inocuidad con un compromiso para el cliente, representa también una mayor imagen y una mayor ventaja competitiva para la empresa. Entonces, las empresas socialmente responsables que tienen atención hacia el personal con el que está ayudándolos a producir alimentos, pues tiene sus ventajas para ellos. Ahora, para los empleados también hay ventajas, porque el que se aplican prácticas de responsabilidad social, pues mejora las condiciones de trabajo. Hay mejores servicios de salud y de seguridad laboral. Hay vivienda digna. Se tiene relación al no trabajo infantil. Hay más capacitación y educación en las actividades que realizan y una diversidad e igualdad de oportunidades. Estos programas de inocuidad a través del tiempo hemos visto que han tenido un efecto directo en mejorar las condiciones del trabajo. Y esto se ha visto también favorecido porque muchos esquemas de certificación de las buenas prácticas agrícolas pues están enfocándose a que el personal involucrado en la producción de los alimentos pues tenga mejores condiciones de trabajo, que tenga acceso a servicios de salud y de seguridad laboral, vivienda digna,
que se respete el no trabajo infantil. Incluso hay muchas empresas agrícolas que tienen escuelas, guarderías en las instalaciones para el personal que tiene hijos y los dejen bien cuidados y atendidos y tengan acceso a la educación para ellos irse a trabajar. Esas han sido algunas de las ventajas que hemos notado desde que se empezaron a implementar los programas de inocuidad alimentaria. En un estudio que realizaron investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, ellos estudiaron el índice de responsabilidad social de empresas, enfocándose en unas empresas productoras de aguacate ubicadas en el Valle de Uruapan, Michoacán. De los 8 puntos que trabajaron como índice de responsabilidad social, nos interesó ver por qué estos son los que más han tenido impacto por efecto de los programas de inocuidad alimentaria, que son la calidad de vida de la gente, la ética empresarial, porque se tiene más cuidado, sobre todo por el cuidado que se tiene para el manejo de los plaguicidas. El buen uso y manejo de los plaguicidas ha sido un tema importante. Hay mayor vinculación con la comunidad porque se implementan en formas de trabajar que ayudan a reducir el impacto ambiental y se ve reflejado en el medio ambiente. Actualmente los programas de inocuidad manejan incluso el desecho de los depósitos en los que vienen los plaguicidas. Hay un procedimiento adecuado para no arrojarlos al medio ambiente, para destruirlos y tener una forma adecuada de exposición de esos desechos. Entonces, esto nos ha indicado un impacto directo desde que se empezaron a implementar los programas de inocuidad alimentaria. En cuanto al medio ambiente, pues hemos visto muchas ventajas por la capacitación en el uso y manejo de plaguicidas al personal que trabaja en las unidades de producción, control en la aplicación de plaguicidas, la reducción de afectados por intoxicación se ha reducido muchísimo. No decimos que se ha eliminado, pero se ha tenido un efecto directo en la reducción de personas intoxicadas por los programas de inocuidad, la reducción de la huella de carbono para un mejor manejo en las prácticas de uso de los fertilizantes. Actualmente en México los fertilizantes todavía no han evolucionado, se siguen utilizando fertilizantes de la generación anterior. Sin embargo, el tener unas medidas de control para estar aplicando únicamente la cantidad de fertilizante que se requiere para ese cultivo y en esa etapa de desarrollo, es una medida de control que nos ha ayudado a reducir la presencia de fertilizantes en los ambientes agrícolas. Esto, a su vez, nos ha ayudado a reducir la eutrofización. Este es un concepto que se relaciona al exceso de nitrógeno en el agua de ríos, lagos y mares. Ustedes habrán visto en muchos ríos o en algunos lagos la cantidad de planta que se acumula en la superficie, pues eso es por un exceso de nitrógeno en el agua de río y es un reflejo del mal uso del nitrógeno en las aplicaciones en la producción agrícola. Entonces, estos programas de inocuidad, al enfocarse a la reducción de peligros químicos, específicamente en el caso de fertilizantes, ha ayudado a reducir las aplicaciones excesivas de nitrógeno para la producción. Esta es en cuanto a la parte oficial. El SENACICA tiene sus programas de certificación
de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas. Estos desafortunadamente no son los datos actuales. Yo entré a la página, se revisó, pero sin embargo yo estoy consciente que hay muchísimas más unidades de producción ya certificadas en cuanto a la aplicación de las buenas prácticas en el campo. Vemos aquí el reflejo que hay en mango, tomate, papaya, aguacate, cilantro, melón. Son productos que se comercializan tanto en México como en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, la implementación de estos programas en nuestro país también está teniendo un impacto en el ambiente donde se produce y está teniendo un impacto en los alimentos que estamos consumiendo, porque muchos de estos alimentos también son comercializados en nuestro país. Pues ya para terminar, pues les digo que reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, pues es nuestra meta. Yo los invito a que volteen a ver las prácticas agrícolas, la inocuidad en el campo. Es un reto, no es fácil, es diferente a trabajar la inocuidad en un ambiente controlado, en una planta de producción. Es muy importante esas prácticas, pero me gustaría que cada vez hubiera más gente preparada para manejar las cuestiones de inocuidad en los ambientes agrícolas. Y yo con esto termino, pues les doy las gracias por escucharme en este rato. Como nos decía Luzbi hace un momento, pues yo soy investigador y coordinador de investigación en el CIAD. Yo estoy ubicado en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, el CIAD es un centro público de investigación que tiene sedes en Guaymas, Sonora, en Chihuahua, en las ciudades de Cuauhtémoc y en Delicias. En Sinaloa estamos en Culiacán y en Mazatlán. Y hay unidad Hidalgo recientemente en Pachuca, Hidalgo, y hay un consorcio, el CIDAM, que está ubicado en Morelia, Michoacán. Y con esto termino. Me gustaría si podemos tener acceso a algunas preguntas. Claro que sí, doctor. Excelente ponencia, como siempre. Es un placer escucharlo. Sí tenemos preguntas. Voy a iniciar con la primera de la doctora Julia Pérez. Ella dice, en el tema de la capacitación, ¿cuáles son los retos para la capacitación en inocuidad a los trabajadores del campo o de los empaques que en muchos casos no tienen condiciones dignas de vida? Sí, la pregunta es muy importante y aquí la mayor problemática es lograr la comunicación con la gente. Estamos hablando que en unidades de producción agrícola pues podemos tener gente incluso desafortunadamente que no sabe ni leer ni escribir. Esa es parte de nuestro reto también. Entonces tenemos que buscar la manera de capacitar al personal para que ellos identifiquen que hay peligros biológicos, que hay peligros químicos y peligros químicos que no los pueden ver, pero que ahí están. Entonces, el reto es saber transmitirle simplemente si logras eso en media hora o en 20 minutos, la mitad del trabajo está hecho. Porque ellos advierten que no pueden ver esa bacteria. Para empezar, no saben muchos que existen las bacterias. Uh-huh. Y luego te hay que enseñarle que hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Sí. Entonces, buscar la manera de conectarse con la gente, con el jornalero agrícola, con el que va a tener contacto durante toda la producción. Porque, y ese para mí es el reto más grande, porque ya tenemos supervisores, tenemos ingenieros, que es más fácil llegar. A lo mejor con esos supervisores y esos encargados de la producción, el reto es diferente, porque ellos están enfocados a la calidad.
pero la inocuidad hacen otra cosa con ella, ¿no? Sí, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo lograr el compromiso de academia, gobierno, empresa con la inocuidad agrícola? Afortunadamente, tanto el gobierno como la academia está comprometida con la inocuidad, ¿no? Nos tocó ver nacer al Senacica, crecer al Senacica, incluso algunos de nosotros que estamos aquí participamos en la capacitación de los auditores de Senacica, y ahorita es como una moda. Abres tú cualquier red social y te encuentras cursos de inocuidad. Lo que me preocupa de eso es que los que dan esas capacitaciones jamás han pisado un surco. O sea, no hay la práctica, la experiencia para advertir la presencia de peligros biológicos, físicos y químicos en el ambiente agrícola. Esa parte es la que a mí me preocupa. Sí, sí lo creo. Yo creo que es a nivel nacional esta problemática. Pero, así es. No, creo que pero sí hay mucha, la academia, por ejemplo, ustedes en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Chihuahua, Nuevo León, en todas las universidades ya se toca el tema de inocuidad. Y ya en las escuelas de agricultura, la parte de inocuidad agrícola también está siendo tocada. Muy bien, interesante. Otra pregunta, ¿qué acciones se están realizando en cuanto a la vigilancia y control de contaminantes químicos? Es un reto. Sí tenemos en México el Cicoplacet, como les mencionaba hace rato, pero aquí más que todo está en lo que está logrando que los productores agrícolas tengan más atención es por los compromisos de comercialización, porque ellos piden una certificación de un producto con baja residualidad o libre de peligros de plaguicidas. Entonces, para poder venderlo tienes que lograr. Entonces, esa parte ha sido, por la parte gubernamental sí ha sido un poco más difícil, pero la parte de comercialización está haciendo su trabajo. Ahora, el reto es el pequeño productor. Claro. Ahí tenemos que trabajar. Hay varios programas de la FAO, de las Naciones Unidas, para apoyar a los pequeños agricultores con capacitación. Sin embargo, hace falta más control. Definitivamente sí. Bien, doctor. Como última pregunta, ¿existe alguna normatividad legal sobre la inocuidad de frutas y vegetales? Mire, en el 2000, que hace poco, en el 2010, en el 2007, se modificó la Ley de Sanidad Vegetal, dándole injerencia a la Secretaría de Agricultura para la implementación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Sin embargo, el Senacica es quien vigila esto, es quien da las capacitaciones oficiales, reconoce a los auditores, terceros especialistas y profesionistas en inocuidad a nivel nacional para la certificación de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Ahora, son programas voluntarios. Sí. Otro punto que es la comercialización es la que está logrando que estos programas de una manera voluntaria los apliquen los agricultores. Muy bien. Última pregunta. ¿Qué tanta resistencia ha experimentado en los productores para cambiar algunas labores culturales en el proceso a partir de la evolución de los lineamientos de inocuidad alimentaria? Pues han sido muchas. A través de los años,
obviamente el agricultor busca que le cueste lo menos posible. Ahora, yo les digo, siempre hay forma de lograr el objetivo, ¿no? Hay muchas maneras de lograr que las prácticas se apliquen en el campo. Es importante que el productor esté consciente de lo que es la inocuidad y logre implementar una política en su empresa, sea pequeñita o sea grande. Esas políticas van a ser, si el jefe dice aquí se implementa la inocuidad, de ahí para abajo se va a atender de una manera más fácil, porque no es fácil al implementar medidas. A veces son más costosas que otras, pero hay que buscar la manera, ¿no? Siempre hay manera. Hace poquito, hace un ratito les comentaba, en la producción agrícola estamos buscando la reducción del riesgo. Así es. La eliminación, ni Superman la va a lograr, pero es la reducción del riesgo a niveles que no ocasionen daños a la salud de los consumidores. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante ponencia. Le envió saludos, tuvo también saludos por parte de la doctora Julia ahí en el chat, que le manda abrazos también. Y bueno, muchas gracias a todos. Le cedo la palabra a nuestro presidente, el doctor Raúl, para que entregue el reconocimiento. Gracias. Muchísimas gracias al doctor por su ponencia muy interesante. Yo creo que hay una necesidad muy grande por parte de, no es que sea una moda, yo no lo considero una moda, lo comentaba, creo que es una necesidad que la gente se empiece a capacitar. Y obviamente es muy importante que estas personas que se dediquen a capacitar, como usted lo dice acertadamente, pisen el campo, conozcan las necesidades y vean cuál es la realidad del mismo. Doctor, estoy compartiendo en estos momentos un pequeño reconocimiento y un agradecimiento por parte de AMEPAL, a nombre de todo el comité directivo, por su valiosa participación como ponente el día de hoy. Créame, doctor, que es un honor que haya estado con nosotros, y a todas las personas que el día de hoy asistieron a este foro, que tiene como fin el promover y el difundir la cultura de la inocuidad. Le agradezco muchísimo, doctor, su ponencia. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted en el futuro aquí colaborando con nosotros en AMEPAL. Pues muchísimas gracias, Raúl. Gracias a la AMEPAL por la invitación, y en lo que yo pueda apoyarlos. A mí me gustaría que cada vez más hubiera más gente que trabaje en inocuidad agrícola, en el campo. Ahora, no es exclusivo de los agrónomos, hay muchos ingenieros químicos, biólogos, parasitólogos, tenemos de todas las profesiones, pero lo importante es conocer y estar trabajando en el ambiente para ir formándose de una manera más sólida. Pues enhorabuena, muchas felicidades, doctor, y muy agradecidos por estar el día de hoy aquí con nosotros de manera virtual. Y queremos agradecer a todos nuestros asistentes el día de hoy, más de 30 asistentes, e invitarlos para que estén pendientes de nuestro próximo foro, que será el foro del mes de julio. Si ustedes son miembros o son socios de AMEPAL, los invito a que pongan su nombre en el chat si es que necesitan su constancia de asistencia, para que con mucho gusto les podamos hacer la misma. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Gracias.